Hay poca gente, ¿ah? Hay menos de la mitad. Bien, mientras esperamos un poquito más a ver si se suma alguien, les comento lo siguiente. La dirección de carrera ha pasado una circular del vicerrectorado donde han prohibido la toma de exámenes presenciales. Ustedes deben estar al tanto, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Bien, bueno, yo estamos obligados a respetar esa instructiva y por supuesto que la vamos a respetar. Entonces, recibieron el mensaje que pasé por Classroom, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Bueno, vamos a coordinar para que los exámenes sean orales. Bien, así que es bueno que se pongan a estudiar, jóvenes, porque hay un problema y ustedes tienen que entender esto, que los exámenes virtuales es el 90% copia. ¿O no es así? Bien, entonces, en esas condiciones vamos a tomar exámenes orales. Ya veremos cómo hacemos. ¿De acuerdo? Entonces tienen que prepararse para dar exámenes orales, tanto el segundo parcial como el final. Ahora puede ser que cuando llegue el momento de tomar el examen parcial quizás levanten la restricción, entonces en ese caso vamos a verlo presencial. Bueno, está claro, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Se ve la pizarra, jóvenes? Sí, se Sí, ve. ingeniero. Bien, hoy vamos a ver un capítulo muy interesante de dinámica de un sistema de partículas, una aplicación en realidad, que tiene como título flujos masivos. Bien, para desarrollar esta aplicación práctica, como de costumbre, se adopta un sistema inercial de referencia para estudiar el movimiento, el observador inercial O con el sistema X y Z, y se tiene los versores IJ y K para la base vectorial IJ y K, que permiten definir el espacio, orientarlo y definirlo. Bien, se tiene un sistema de partículas como este, y para definirlo y para estudiar su comportamiento, se define un volumen de control, como este. Y por supuesto, la superficie, un volumen de control, y la superficie que limita ese volumen de control es omega sub c. Entonces se tiene un volumen de control y una superficie de control. Es muy importante entender estos conceptos porque permite identificar cuál es el sistema que se analiza, cuál es su interrelación con el resto de las partículas. Entonces, básicamente, lo que se hace es estudiar el intercambio de magnitudes básicas a través de la superficie de control y los cambios de las magnitudes básicas dentro del volumen de control. Y por magnitudes básicas uno tiene la masa, la cantidad de movimiento,
el momento angular, y la otra magnitud escalar, que es la energía. Bien, entonces fíjense que hay dos conceptos importantes. Por un lado está el intercambio de masa, energía, cantidad de movimiento y momento angular a través de la superficie de control, el intercambio de estas magnitudes básicas entre las partículas que están dentro con las que están fuera, y por otro lado se tiene el cambio de las magnitudes básicas dentro del volumen de control. Por eso es que es necesario considerar un volumen y una superficie. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, este tema de flujos másicos tiene innumerables aplicaciones en prácticas. Se aplica en máquinas hidráulicas, como está en el apunte, en el funcionamiento de máquinas hidráulicas y máquinas térmicas. Se aplica en todo lo que es el funcionamiento de motores a reacción, ¿no? Y dentro de esto se tiene, dentro de los motores a reacción, se tiene la operación de aviones, la operación de cohetes, y luego transbordadores, helicópteros, transbordadores espaciales, helicópteros. Bien, es decir, son las múltiples aplicaciones de los motores a reacción. Bien, también se aplican en máquinas neumáticas, es decir, en todas aquellas máquinas donde el fluido que opera, con el que opera la máquina es aire. Y también se aplica en cintas transportadoras. Bien, por ejemplo, típicos ejemplos de cintas transportadoras son una tolva, por ejemplo, en la industria del aceite, por ejemplo, que deja caer soya, y se tiene una cinta transportadora como esta, así. Y aquí uno tiene el motor que hace que la cinta gire. Entonces esto permite transportar masa desde esta posición hasta esta posición. Y aquí se tiene la pila apilada. Entonces claramente hay la posibilidad de transportar masa. Bien, ahora, ¿cuáles son las variables fundamentales que se tienen que considerar para esta aplicación práctica de dinámica de un sistema de partículas? Bueno, el primer concepto que ustedes han identificado en física es el de densidad. La densidad no es otra cosa que la masa por unidad de volumen. Masa por unidad de volumen. Al volumen lo vamos a escribir con una línea así para que no se confunda con la velocidad. Entonces, masa por unidad de volumen. Y las unidades de la densidad son unidades de masa sobre unidades de volumen, longitud cubo. En el Sistema Internacional de Unidades, o MKS, metro, kilo, segundo, ¿no? Las unidades serán kilo masa o kilo por segundo. Y en el sistema CGS, centímetro, gramo, segundo, será gramo por segundo. Bien. Bueno, además de la densidad, una variable clave en estas aplicaciones es el concepto de caudal másico. Ingeniero, ahí en la unidad de por qué segundo. Perdón, metro cúbico. Metro cúbico, me equivoqué, joven, va a disculpar. Va a disculpar, estaba pensando ya en el caudal másico. Mi cerebro se adelantó a lo que viene. Kilo por metro cúbico y gramo por centímetro cúbico. Me adelanté al concepto que viene. Va a disculpar. Bueno, entonces, si ahora se define el caudal másico, Q sub m, como la cantidad de masa que se transporta por unidad de tiempo, entonces
las unidades del caudal másico son masa por unidad de tiempo. Entonces, en el sistema MKS, ahora sí, se tendrá kilo por segundo, y en el sistema CGS se tiene gramo por segundo. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, si ahora, por supuesto, si uno quiere conocer la masa, uno puede integrar, que en el caudal másico integra entre 0 y una masa m, y entre 0 y un tiempo t. O sea, la masa transportada, porque m menos 0 es m, será la integral del caudal másico en un diferencial de t desde 0 hasta t. Bien. Bueno, ahora, también uno puede trabajar con el concepto de caudal volumétrico. Es decir, el caudal volumétrico, como ustedes recuerdan de física básica, si no lo vieron, lo vemos ahora, se define como el volumen por unidad de tiempo. El volumen por unidad de tiempo. Entonces, las unidades del caudal volumétrico de Q serán unidades de volumen, longitud al cubo, sobre tiempo. En el sistema MKS, esto vale metro cúbico por segundo, y en el sistema CGS vale centímetro cúbico por segundo. Bien, ahora, si uno recuerda, el caudal másico se define como la masa por unidad de tiempo, pero la densidad es masa por unidad de volumen. O sea que la masa puede expresarse como ρ por diferencial de volumen. Bien. Entonces, sustituyendo esto aquí, el diferencial de masa en el numerador del caudal másico, uno tiene que el caudal másico va a ser igual a ρ por diferencial de volumen sobre diferencial de tiempo. Pero fíjense que esto no es otra cosa que el caudal volumétrico. O sea que esto puede expresarse como ρ por Q. Entonces existe una relación directa entre el caudal másico y el caudal volumétrico. Y esa relación no es otra que Q másico es igual a ρ por Q. Bueno, si uno hace el análisis de compatibilidad de unidades, da muy bien, porque, por ejemplo, esto se expresa en kilos por metro cúbico y esto se expresa en metro cúbico por segundo. Entonces queda el caudal másico en kilos por segundo. Las unidades son compatibles. Bien. Bueno, entonces, este es lo que se llama el caudal másico y la relación que hay con el caudal volumétrico y con y el parámetro que permite vincular uno con el otro, la densidad. Bueno, entonces, si uno tiene que el caudal másico puede expresarse como ρ por Q, puede ser que el caudal másico sea constante o que el caudal másico sea una función del tiempo. Esto es lo que se llama una corriente estacionaria de partículas. ¿Por qué estacionaria? Porque el caudal es constante. Es una corriente estacionaria de partículas. Ahora vamos a poner unos ejemplos. Y este es un sistema típico de masa variable. ¿Por qué masa variable? Porque la masa va cambiando con el tiempo. Es un sistema de masa variable. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, si ustedes tienen una cinta transportadora como esta o una escalera mecánica, por ejemplo, y aquí está el motor, que hace que esto suba, ¿no?
Y aquí entra una cantidad de personas, por ejemplo, una persona por segundo, y aquí sale una persona por segundo. Como entra una persona por segundo y sale una persona por segundo, ¿no? Y las personas pesan lo mismo, por ejemplo, 80 kilos por segundo, 80 kilos por segundo es una corriente estacionaria. Pero si entran 100 y salen 20 y después entran 80 y salen 50 o 200, es un sistema de masa variable. ¿Por qué? Porque el caudal másico está variando con el tiempo. Lo mismo con la cinta transportadora. Si aquí largamos una cantidad de masa que es constante, un valor M constante, por ejemplo, 100 kilos por segundo, entonces por este lado, ¿cuánto está saliendo? 100 kilos por segundo, la misma cantidad de masa. Entonces, entran 100 kilos por segundo al sistema y salen 100 kilos por segundo del sistema. Es una corriente estacionaria. Pero si entra aquí una cantidad, por ejemplo, entra en un momento dado entran 100 y aquí salen 50 y después entran 200 y aquí sale 150 y aquí entran 20 y aquí salen 200, o sea, la entrada es distinta de la salida, en la cinta se va a acumular material. O pues, va a haber momentos en que el material se desaparece porque está saliendo más de lo que entra. En ese caso se tiene un sistema de masa variable. ¿Se entendió las definiciones? ¿Se entendió todo el concepto y las definiciones? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Bueno, entonces, si ahora se analiza, primero vamos a estudiar una corriente estacionaria y luego estudiamos los sistemas de masa variable. Corriente estacionaria. Bien. Una corriente estacionaria de partículas. Fíjense, uno tiene un volumen de control, como este, por ejemplo, por el que entra una cantidad de movimiento, delta M con una velocidad v sub a, y aquí está saliendo y aquí uno tiene partículas en el interior, sumatoria de MI por V sub I. Esta es la cantidad de movimiento inicial. Más no tiene el volumen de control. Y uno considera la resultante de las fuerzas actuantes, sumatoria de F, por un delta T, es decir, el impulso, más el impulso resultante. Esto tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Y cuánto va a ser la cantidad de movimiento final? Bueno, el volumen de control. Entonces acá tendremos una cantidad interna que es la misma que la que se tenía en el inicio, porque las corrientes son estacionarias, y tendremos una salida. Como es estacionaria, si aquí entra delta M, aquí tiene que salir delta M, pero con una velocidad diferente, V sub B. Bueno, en estas condiciones, si se recuerda el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, uno puede escribir, bueno, acá ya lo escribí. Este es el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, escribamos ahora esto. Uno tiene delta M por V sub A más sumatoria de MI por V sub I más el impulso, que es la sumatoria de las F en un delta T, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final, es decir, sumatoria de las MI por V sub I más delta M por V sub B. Bueno, esto es igual a esto, se simplifica. Entonces de aquí uno tiene que sumatoria de F por delta T es igual a delta M factor común de V sub B menos V sub A. Bueno, entonces, si ahora pasamos, si se divide por delta T, si se divide por delta T, se saca factor común delta T de la sumatoria. Si el delta T es el mismo para todas las fuerzas, sale factor común
Entonces queda delta M y dividiendo por delta T, y si se toma el límite para delta T tendiendo a 0, es decir, si ahora se toma el límite para delta T tendiendo a 0 de delta M sobre delta T, esto será de M a dt. ¿Esto qué significa? Esto significa que esto es la sumatoria de... ¿Y esto qué es? Es el caudal másico por B sub B menos B sub A, vector. Bien, ¿se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. O sea que la suma de las fuerzas actuantes en el volumen de control va a ser igual a ρ por Q, porque el caudal másico es la densidad por el caudal volumétrico que multiplica a B sub B menos B sub A. Ahora, esto en el análisis que se hizo, se consideró que entraba masa por la parte inferior del volumen de control, B sub A, y sale masa por la parte superior. Pero podríamos haber tenido otros ingresos de masa y otras salidas de masa. Entonces, esto en realidad es la suma algebraica de las velocidades. Entonces, esto se puede expresar como ρQ y también podríamos tener, fíjense, se puede expresar como distintos valores de Q. O sea, acá se podría tener un Q1, un Q2. Entonces, esto se puede generalizar de la siguiente forma. Uno puede escribir sumatoria de F igual a ρQ por B sub B menos ρQ por B sub A, o sea, sumatoria de ρQ por B. Bien, siendo esto una suma vectorial. Ahora, fíjense este signo menos, ahora se explica. Tiene que entenderse que el caudal másico es una integral de flujo, que el caudal másico es una integral de flujo. Es decir, ¿qué significa eso? Ustedes tienen que recordar de teoría de campos la definición de integral de flujo. Es decir, si uno tiene, por ejemplo, un elemento así, donde tiene la velocidad v, entonces el elemento de área se identifica con un vector que tiene como módulo el área, y el vector es perpendicular al área, y positivo cuando es saliente y negativo cuando es entrante. Entonces, el flujo neto, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el flujo del campo eléctrico, o en este caso el flujo del campo vectorial de velocidades, que en este caso ese flujo, si ustedes quieren, es el caudal másico. Ese flujo en este caso se aplica al concepto de caudal másico. Ese diferencial de flujo será ρ por Q por de omega. Pero este caudal volumétrico se puede expresar, como ustedes recuerdan de física, como ρ por la velocidad por el área, es decir, B por omega. ¿No es cierto? Perdón. Un segundo. Entonces, este diferencial será ρ diferencial de Q. Ρ diferencial de Q. Entonces, este diferencial de Q es B escalar de omega. Ahora sí. Entonces queda B escalar de omega. O sea que el flujo total, si yo integro a todo el área, tengo el caudal másico, es decir, el flujo. ¿Y ese flujo cuánto vale? Vale la integral de ρ por B escalar
de omega con la integral a todo omega. Ahora, si uno aproxima la integral con una sumatoria, es decir, si uno tiene, por ejemplo, de manera discreta, la superficie de control es así, entonces uno suma en esta superficie omega 1, la superficie omega 2, la superficie omega 3. Esta integral se puede aproximar con una sumatoria, entonces queda que el caudal másico se puede expresar como la sumatoria de ρ el caudal másico será la sumatoria de ρ por B por delta omega. Pero esto es por Q, el delta Q si quiere. Bien, ahora, de la demostración de la aplicación del teorema de conservación de la cantidad de movimiento, llegamos a la conclusión de que la suma de fuerzas externas se puede expresar como sumatoria de ρ por Q por B. Y este valor es este. Y este valor es este. Ahora, fíjense en lo siguiente. No todo el flujo, cuando la superficie es perpendicular, como ustedes estudiaron en teoría de campos, si uno tiene una superficie como esta, por ejemplo, y este es el vector diferencial de omega, y este es el vector velocidad, y entre ambos existe un ángulo θ, el caudal elemental será B escalar de omega, o sea, es dq por B coseno θ por omega. El producto escalar es el coseno de θ. Es decir, es solamente la componente normal de la velocidad la que produce flujo. La componente tangencial, que es esta, no produce flujo porque no atraviesa el área. Para poder generar flujo es necesario atravesar el área. Es necesario atravesar el área. Si no se atraviesa el área, no hay flujo, ¿no? Entonces, claro, cuando el vector velocidad coincide con el vector diferencial de omega, ¿cuánto vale θ? Vale 0 y el coseno de θ vale 1. Bien, ahora, tomemos el caso, eso es cuando, vamos a cambiar pizarra. Entonces, si yo tengo el vector velocidad B y tengo el vector de omega, θ vale 0, coseno θ vale 1. Por lo tanto, el caudal vale B de omega por 1, que es este 1. Ahora, si yo tengo un flujo con un ángulo cualquiera, por ejemplo, esta es la velocidad y este es el de omega, y entre ambos hay un ángulo θ, entonces el coseno de θ tendrá un valor distinto de 1 o de 0. Entonces, diferencial de Q será B por el coseno de θ por de omega. Ahora, si el flujo es entrante, esto es flujo saliente. Y ahora, si el flujo es entrante, ¿qué va a pasar? Que esto es de omega y esto es B, porque está entrando. Entonces, el ángulo formado entre los dos es pi. Por lo tanto, el coseno de pi vale menos 1. O sea que diferencial de Q va a ser menos B de omega. Entonces, si ustedes observan, si esta es la superficie de control, Bien, entonces, este es el vector de omega, siempre saliente. Así, este es el vector de omega. Perpendicular a la superficie, positivo saliente. Bien, entonces, si el flujo es, esto es de omega, si el flujo es saliente, entonces el signo es positivo. ¿Por qué? Porque el coseno de θ vale 1. Si el flujo es entrante, o sea, si esta es la superficie de control, de omega siempre sigue siendo saliente.
Esto es de omega. Pero si es entrante, ¿qué va a pasar? ¿Se observa? En todos los casos hay un ángulo de pi, entonces el flujo es negativo. O sea que el caudal, o el caudal másico, que es un flujo desde el punto de vista de la teoría de campos, tiene un signo positivo cuando es saliente y negativo cuando es entrante. Entonces, cuando se aplica esta fórmula en la resolución de problemas, sumatoria de fuerzas igual a sumatoria de ρ Q por B para corrientes estacionarias de partículas, hay que aplicar 3 veces el signo. O sea, uno define un sistema de referencia, X y Z, único para todo, es un solo sistema de referencia positivo. Entonces, aquí se aplica el signo una vez, o sea, cuando uno define la fuerza proyectada será más menos. La velocidad será más menos porque es un vector. Ah, y aquí también se aplica el signo. Más, menos. Más si es saliente y menos si es entrante. Entonces hay que aplicar el signo para la fuerza, hay que aplicar el signo para la velocidad y hay que aplicar el signo para el caudal. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, como es una ecuación vectorial, uno la puede proyectar. Y uno tiene 3 ecuaciones. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, esto es para un sistema, una corriente estacionaria, es decir, donde la masa que entra es igual a la masa que sale. Ahora, hay otros casos que se llaman sistemas de masa variable o sistemas que ganan o pierden masa. Entonces, sistemas de masa variable. Son los sistemas de masa variable. Entonces, nuevamente, uno tiene el volumen de control y uno tiene una cantidad de movimiento que ingresa, que es masa por velocidad. Uno tendrá una masa que se intercambia con el medio. Luego tiene, esta es la cantidad de movimiento inicial, más el impulso, o sea, suma de fuerzas en un delta T, y esto tendrá que ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿No es cierto? Y esa cantidad de movimiento final estará dada, como es un sistema de masa variable, aquí tendremos una masa más un masa algebraico, es decir, esto puede ser positivo o negativo, porque gano o pierdo masa. O sea, la masa más el cambio de la masa y la velocidad más el cambio de la velocidad. ¿Está? Bueno, entonces ahora lo que queda es simplemente hacer si se entendió esto, es hacer el álgebra. Bueno, entonces queda que la masa por la velocidad más el delta de masa por la velocidad con la que se intercambia la cantidad de movimiento, más, esta es la cantidad de movimiento inicial, más el impulso, sumatoria de fuerzas en un delta T, tendrá que ser igual a la cantidad de movimiento final, es decir, la masa más el cambio de la masa y la velocidad más el cambio de la velocidad.
Bien. Bueno, eso es. Entonces, si se hace el álgebra, fíjense que se obtiene que MB más delta M por B sub A más sumatoria de F en un delta T, y uno multiplica MB más M delta B más delta M por B más delta M por delta B. Bien, y de aquí MB con MB, porque están los dos en los dos lados, se puede simplificar. Y aquí se tiene un infinitésimo de orden superior. Esto es lo que se llama un infinitésimo de orden superior, que también puede despreciarse. Es decir, a ver, para que se entienda, aquí tengo delta M, aquí tengo delta T, aquí tengo delta B, y aquí tengo delta M de nuevo, ¿de acuerdo? Pero aquí tengo delta M por delta B, o sea, vamos a poner un ejemplo. Si delta es 0,1, 0,1 por 0,1 es 0,01. ¿Se entiende? Es 10 veces menos. Entonces, este valor puede ser despreciado con respecto a este, es lo que se llama un infinitésimo de orden superior. Es decir, si estoy trabajando con infinitésimos, deltas, incrementos de primer orden, delta M, delta T, delta B, el producto, el de segundo orden, lo puedo despreciar. Entonces, esto se desprecia por ser un infinitésimo de orden superior. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, entonces de aquí despejamos el de la suma de fuerzas, el impulso, en un delta T, y fíjense que es M delta B, delta M por B, este término primero, más M, no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar común, delta M por delta M con delta M. Entonces nos queda delta M factor común de B menos B sub A, porque pasa al otro lado restando, más M delta B. Entonces, si el delta T es el mismo para todas las fuerzas, el delta T es el mismo para todas las fuerzas, entonces sale factor común y se obtiene que sumatoria de fuerzas y dividido por delta T bien, y esto cuando delta T tiende a 0, este término tiende al caudal másico y este término tiende a la aceleración. Esto pasa a ser dB de T. Es decir, que en los sistemas de masa variable uno obtiene que la suma de fuerzas va a ser igual al caudal másico por B menos B sub A. Más masa por dB de T, o sea, masa por aceleración. Ya este término, jóvenes, fíjense que este término acostumbra, se llama empuje. Es decir, si yo ahora escribo sumatoria de fuerzas más, o sea, paso este término restando, menos Q sub M por B menos B sub A es igual a masa por aceleración, y ahora saco factor común o multiplico por menos 1, nos queda que sumatoria de fuerzas más Q sub M por B, esto lo invierto, porque estoy multiplicando por menos 1, es decir, B sub A menos B es igual a masa por aceleración. O sea que aparece una nueva fuerza que está dada, que está definida como el flujo másico por el producto de la diferencia de la velocidad relativa.
es decir, la velocidad relativa entre qué, entre la velocidad de las partículas que entran y la velocidad de las partículas que salen. Esto es lo que se llama el empuje P, el empuje P. Entonces, si ahora uno, P, incluye P dentro de la suma de fuerzas, si uno incluye P dentro de la suma de fuerzas, nos queda que la suma de fuerzas es igual a M por dv de t. O sea, masa por aceleración, jóvenes. O sea, no cambió nada. Solamente que acá ahora a las fuerzas comunes, a las que están actuando de manera externa, tengo que sumarles el empuje. El empuje. Y el empuje, ¿qué es? No es otra cosa que el intercambio de partículas con el medio multiplicado, o sea, con un flujo neto de masa, un caudal másico, multiplicado por la velocidad relativa, es decir, la velocidad con la que salen menos la velocidad con la que entran las partículas. ¿Estamos? Y esta diferencia, BA menos B, tiene la velocidad U. Se la denomina como U. Como U. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces, y ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo se aplica? Bueno, muy simple, jóvenes. Todos los motores a reacción funcionan de esta forma. Todos los motores a reacción funcionan de esta forma. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, un avión, como está en el apunte, ¿no? Y uno tiene la turbina, ¿no es cierto? Entonces, ingresa aire por la turbina, el aire se mezcla con el combustible, se produce la reacción química y se producen los gases, producto de la combustión, y esos gases se expelen. Se expelen con una velocidad U, que es la velocidad con la que sale el gas menos la velocidad con la que se mueve el avión, la velocidad relativa. Entonces el avión va con una velocidad V hacia adelante. Entonces los gases que salen hacia atrás generan un empuje neto hacia adelante por acción y reacción. Por eso se llama empuje. Bien, el típico ejemplo es el globito. Si ustedes tienen un globito y dejan salir el aire. Entonces, claro, si el aire saliera, el chorrito se mantendría, si el chorro mantiene una trayectoria rectilínea, ¿no? Entonces el chorro va hacia atrás y por acción y reacción se produce un empuje hacia adelante. Bien, ese es ahora, como el chorro zigzaguea, el globo ¿qué hace? Zigzaguea. ¿Se entiende? ¿Se entendió el concepto de empuje, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, ahora en la práctica, por ejemplo, esto ha sido llevado al límite con los aviones de despegue vertical, ¿no? ¿Cómo funcionan los aviones de despegue vertical? Bueno, la turbina, inicialmente, la turbina está orientada hacia abajo. Está orientada así. Entonces, genera, el chorro va hacia abajo, entonces hay una fuerza neta hacia arriba. Entonces, el avión despega. Entonces, uno tiene el avión que está así, digamos. Y aquí está, la turbina está así, entonces manda el chorro, entonces el avión va para arriba. Entonces se levanta. Y una vez se levantó, la turbina rota. La turbina rota hasta ponerse horizontal. La tobera de la turbina, perdón, la tobera rota hasta ponerse horizontal. Entonces cuando está horizontal, el empuje, los gases se expelen de esta forma, entonces aparece un empuje horizontal. Entonces, esto es lo que se llaman las toberas orientables, ¿no? Las toberas orientables. Entonces, hoy, estas toberas, que son las que permiten direccionar el flujo de los gases, permiten tener un empuje variable, o sea, variable no solamente en magnitud, sino también en dirección, en el sentido de que uno puede tener desde el movimiento vertical hasta el movimiento horizontal. ¿Se entendió?
es lo que se llama las toberas orientables. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, como aplicación práctica de esto, para concluir este capítulo, vamos a ver el análisis del movimiento de un cohete. El análisis del movimiento de un cohete. El análisis del movimiento de un cohete. A ver, un cohete, jóvenes, básicamente se puede esquematizar de esta forma. Un gran cilindro con una cápsula en la parte superior y en la parte inferior se tienen las toberas, los motores, ¿no? Los motores a reacción. Todo esto está lleno de combustible. Todo esto está lleno de combustible. Y cuando no alcanza ese combustible tiene tanques adicionales. Por ejemplo, los típicos cohetes con diseño aerodinámico de las naves Soyuz, ¿no? De los cohetes Soyuz. O también los otros que no son tan aerodinámicos, que son los otros cohetes que vienen con sus cohetes laterales. ¿Mm? Básicamente esto es combustible. Es combustible y aquí uno tiene etapas de combustible, ¿no? Entonces etapa 1, etapa 2, etapa 3 y bueno, y va siguiendo. ¿Estamos? Entonces, para el análisis vamos a asumir de que hay un consumo de combustible Q igual dm a dt, que es una constante. O sea, se consumen tantos kilos de combustible por minuto. Entonces, la masa, como esto es una constante, la masa de combustible, el diferencial de masa, es Q de T. Entonces, la masa consumida de combustible en un instante T será Q por T. O sea, para T igual a 0, vale 0. Para T igual a T será Q por T. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno, entonces si ahora nuevamente se aplica el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, ¿qué es lo que uno tiene? Uno tiene el combustible en la cantidad de movimiento inicial, o sea, se va a hacer la suma. En este caso vamos a hacer la conservación de la cantidad de movimiento según Z, ¿no? Entonces, solamente según Z. Entonces, en un instante dado, uno tiene el cohete, está viajando así, con una cantidad de movimiento dada, que es su cantidad de movimiento inicial. ¿Y cuánto vale esa cantidad de movimiento inicial? Su masa por la velocidad. ¿Y cuánto vale la masa? Bueno, vale la masa del cohete menos el combustible consumido hasta el instante T, todo multiplicado por la velocidad del cohete. Esa es la cantidad de movimiento inicial. Bueno, ¿cuánto es el impulso? El impulso, en un instante dado, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Bueno, está actuando básicamente la gravedad. O sea, suma de fuerzas en un delta T va a ser igual a m por g, es decir, la masa del cohete menos, el combustible que perdió hasta el instante T, multiplicado por g en un delta T. Se desprecia el roce. Como ustedes han hecho un curso de movimiento en un medio resistente excepcional, no hay... Empiecen a buscar en internet, no es que uno entra en internet y hay un montón de cursos de mecánica racional. ¿Han visto eso? Sí. Bueno, desde este pequeño lugar del universo, yo los emplazo a que encuentren un curso donde se explique movimiento en un medio resistente como explicamos nosotros. Es un juego de la mente. ¿Y por qué lo planteo? Porque es un tema extremadamente importante en las aplicaciones de ingeniería. En general, rápidamente,
en muchas universidades escalan a la mecánica analítica. Por supuesto, el punto está en que para dar mecánica analítica el estudiante tiene que tener primero conceptos bien fundados de mecánica. Nosotros damos un capítulo, al final vamos a ver eso, como introducción a la mecánica analítica, para que ustedes tengan una idea de qué se trata. No es nada del otro mundo, ¿no? La ecuación de Lagrange, el principio de Hamilton y el principio de mínima acción, que después se aplican en infinidad de casos prácticos. Pero la mayoría de los cursos se centran en la aplicación de ese método, y en realidad lo que se requiere en la formación de un ingeniero es primero que entienda la mecánica y sobre todo con aplicaciones concretas, por ejemplo, el movimiento en un medio resistente. Los que hagan cursos de especialización después podrán ingresar en la mecánica analítica. Bien, bueno, entonces siguiendo esa lógica, despreciando la fricción, los que estén interesados le pueden poner la fricción, y es aumentar aquí una fuerza, de la fuerza de fricción. Entonces, la cantidad de movimiento inicial más el impulso nos tiene que dar la cantidad de movimiento final. Y la cantidad de movimiento final está, por un lado, los gases que son expulsados con una velocidad v sub a, y por otro lado, la cantidad de movimiento, que ¿cuánto vale? Bueno, vale la masa del cohete menos el combustible perdido hasta el instante t, hasta ahí no hay ninguna novedad, pero después hay que restarle el combustible en un delta t. Y eso todo multiplicado por el aumento en la velocidad. Bueno, listo. Entonces, si ahora escribimos la ecuación PI más I igual a PF, y después hacemos el álgebra, esto es concluido. Entonces, escribamos la ecuación PI igual a P. Entonces, PI, ¿cuánto vale? La masa del cohete menos Q por T, todo multiplicado por B. Ya está proyectado en Z, por eso elimino los vectores. Menos, en el apunte la masa del cohete está como M sub 0, no como M sub 0. Bien, bueno, entonces menos menos porque el impulso va hacia abajo, ¿no es cierto? La gravedad está actuando en el sentido negativo de Z. Entonces menos masa por aceleración en un delta T, y eso tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final, es decir, la masa del cohete menos el combustible perdido hasta el instante T, menos el combustible que pierde, en delta T, multiplicado por la ganancia de velocidad. ¿No es cierto? Y menos M por la masa que pierde por los gases expulsados, o sea, este término. Menos porque va hacia abajo. Entonces, menos delta M por B sub A. Bueno, eso es, jóvenes. Ahora, recordando que B sub A menos B, vamos a cambiar color. Recordando que B sub A menos B es igual a U, a la velocidad relativa, y despreciando los infinitésimos de segundo orden, en el apunte está el álgebra, es multiplicar y hacer álgebras. Les dejo el álgebra, que es muy, muy simple. Solamente hay que recordar que U es igual a BA menos B, y hay que despreciar los infinitesimos de segundo orden. O sea, el producto delta T por delta B es un infinitésimo de segundo orden que se desprecia. Bueno, haciendo eso, uno obtiene una ecuación que básicamente es esto. Es
¿Dónde está? Un momento, por favor. Aquí. Uno tiene una ecuación que es menos G por M0 menos QT que multiplica delta T igual a M0 menos QT todo que multiplica a dB a dt menos Q por U. Bueno, eso es. Ahora, esa es una ecuación diferencial que se resuelve por el método de variables separables. Entonces, separando variables, se separa diferencial de B y diferencial de T de un lado y del otro. Entonces, uno tiene que Q por U dividido M0 menos Q por T, todo multiplicado por diferencial de T, menos G diferencial de T es igual a diferencial de B. Y se integra entre 0 y un tiempo T, entre 0 y un tiempo T, y entre 0 y una velocidad. Se parte el reposo. Para el tiempo 0, el cohete está estacionario, su velocidad es 0, y para un tiempo T tendrá una velocidad V. Bueno, entonces, si uno integra, fíjense que acá está dividiendo T. Esto es un logaritmo. Esta integral simplemente hay que hacer una sustitución y es un logaritmo. Y esto es G por T. Entonces, esta integral, en definitiva, da que B, que la velocidad, se puede expresar como menos, nos queda U por el logaritmo. Eso se los dejo, está en el apunte desarrollado, pero es resolver la integral, no tiene nada del otro mundo. Menos Q por T menos G por T. Bueno, listo. Esto es. Ahora, este término, jóvenes, es mucho más grande que este término. Este término es mucho mayor que este término. Entonces, en muchas aplicaciones prácticas para el análisis, uno dice que esto puede ser despreciado. Entonces, esto es aproximadamente igual a la velocidad relativa por logaritmo de M0 sobre M0 menos Q por T. Bien, listo. Ese es básicamente el tema. Ahora, ¿qué velocidad? ¿Se entendió hasta acá, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahora, si ustedes observan, qué velocidad tiene que alcanzar el cohete para poder, si esta es la Tierra y aquí está el cohete, ¿se acuerdan de mecánica espacial? Hay una velocidad mínima para poder para poner el cohete en órbita, se requiere una velocidad mínima. Y si uno quiere mandarlo a la Luna, es decir, vencer la atracción gravitacional, se requiere otra velocidad. Entonces, la velocidad de escape, o sea, la velocidad de escape es raíz de 2G0 por R. Bueno, y eso tiene un valor determinado, ¿no es cierto? Eso vale para poder ir a la Luna, por ejemplo, y vencer la atracción gravitacional terrestre. Esto es aproximadamente 40.226 kilómetros por hora. Entonces, este valor lo conozco. Si yo quiero abandonar el campo gravitacional terrestre, yo conozco este valor. Es este. Entonces, U es la velocidad relativa de escape de los gases. Y bueno, en el momento en que escribí este apunte, que fue el año 2016, creo, si la memoria no me falla, sí, ahí está en el apunte. Si ustedes se fijan, el año 2016, que fue cuando escribí esto, se estaba usando una mezcla de oxígeno líquido con hidrógeno líquido, y esa mezcla genera un valor de U de aproximadamente
10.000 kilómetros por hora o 2.778 metros por segundo. Entonces, el valor de U es conocido, es un dato. ¿Y cómo se obtiene? Si ustedes ven en los documentales, uno tiene los motores así. Se hacen pruebas y si estos motores están anclados a tierra y aquí se tienen las toberas y se les inyecta el combustible y se genera la combustión y se genera la expulsión de los gases. Entonces, el motor tiende a ir hacia arriba, entonces uno mide el empuje y midiendo el empuje uno saca el valor de U. Entonces, bueno, uno busca combustible que tenga el mayor valor de U posible. El mayor valor de U. Pues bueno, para el 2016, en el momento en que se escribió esto, estábamos en ese valor. Bueno, jóvenes, entonces sustituyendo ese valor, uno tiene la relación de masas, porque uno tiene que B sobre U es igual al logaritmo, es aproximadamente el logaritmo de M0 por M0 menos QT, ¿no? Bueno, y ahí sale esta relación. Esta relación. Como esta relación es conocida, uno puede decir que E, o sea, E a la B sobre U es igual a M0 menos Q por T, aproximadamente, ¿no? Y bueno, y de ahí se puede despejar considerando la masa residual, es decir, uno parte con un cohete esta es la masa del cohete, y al final, esta es la masa de todo el cohete, y al final uno solamente se queda con la cápsula de aquí arriba, esta parte. Esto es lo que se llama la masa residual. Entonces, con esa relación se obtiene más o menos cuánto es la relación de masas, ¿no? Entonces, fíjense que la relación de B sobre U el 2016 era aproximadamente igual a 4, lo que significa que la masa del cohete total respecto a la masa residual es de aproximadamente 55 veces. O sea, con esto aproximadamente igual a 4, entonces, y considerando la masa residual, o sea, la relación es 55. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que se requiere 55 por cada kilo que uno quiere poner en el espacio, necesita 55 kilos de combustible. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, todos comprenden que hoy el hombre pasó les he hecho un esquema conceptual para que se entienda la complejidad que esto tiene. El hombre pasó de la propulsión a sangre, 5.000 años antes de Cristo, es decir, el tipo tirando el arado, propulsión a sangre, y pasaron 6.000, 7.000 años hasta que aparecen las máquinas a vapor, y luego viene la propulsión a hélice con los hermanos Wright y el primer avión a hélice, 1904, y luego la propulsión a chorro, 1944. Y desde 1944, fines de la Segunda Guerra Mundial, hasta el día de hoy no hemos logrado cambiar esa lógica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo mejorar la propulsión a chorro? Básicamente mejorando el valor de U. Eso significa cambiar el combustible. Hoy se está trabajando mucho en la propulsión a plasma, es decir, en que el gas que se expulsa sea un gas ionizado. Ustedes saben que el plasma es el cuarto estado de la materia, si uno tiene el sólido, el líquido, el gas. Pero cuando el gas se lo calienta mucho, se lo calienta tanto que es posible arrancarle electrones, por ejemplo, entonces se producen iones, es lo que se llama un gas ionizado. Entonces, con la expulsión de un gas ionizado mejora el valor de U. Hoy se trabaja en ese tema. Bien. Bueno, básicamente tratando de aumentar el valor de U, porque si yo aumento el valor de U, esta relación disminuye. Y al disminuir, cada vez necesito menos combustible por cada kilo que quiero poner en el espacio. ¿Se entiende el concepto, no es cierto? Bueno, y por último, jóvenes, el hombre también ha trabajado el concepto de propulsión
gravitatoria. Y ha sido usado exitosamente, pueden, como curiosidad y como tema de análisis, gravitatoria, ¿no? Ha sido utilizado exitosamente en el envío en la propulsión de las naves Voyager 1 y Voyager 2. El concepto es muy simple. Es decir, si uno tiene un cuerpo masivo, por ejemplo, Júpiter, tiene que ser un cuerpo de una gran masa, que tiene esta trayectoria. Bien, y uno tiene una nave espacial que está yendo acá. Entonces, claro, esta es una nave espacial muy chiquita, una masa muy pequeñita comparada con la masa del planeta, Júpiter, por ejemplo. Entonces, al llegar a este punto, cuando las trayectorias, esta es la trayectoria predicha para el planeta masivo, y esta es la trayectoria de la masa espacial, de la nave espacial, perdón. Entonces, cuando la nave llega a este punto, recibe un impulso. Entonces, tenía una cantidad de movimiento inicial que era esta, y producto de la atracción gravitacional del planeta masivo, recibe un impulso, F delta T. Entonces, la cantidad de movimiento final es esta. Entonces, la nave que tenía esta trayectoria inicial, ahora tiene esta trayectoria. Y gana velocidad. Ahora, todo tiene que estar tan bien calculado como para evitar de que la nave empiece a orbitar o termine estrellándose con el planeta. Entonces, se calcula la propulsión gravitatoria como para que la nave esté lo suficientemente alejada como para evitar de entrar en la órbita del planeta mayor o de la masa mayor, o que finalmente sea atraída y se estrelle. Entonces, básicamente se trata de darle un delta P, o sea, el impulso gravitacional, para cambiar primero su dirección y luego aumentar su velocidad. Es el concepto de propulsión gravitatoria. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, con esto hemos terminado el capítulo dinámica de un sistema de partículas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, disculpe, con respecto al práctico 6 de este tema que acabamos, no tiene las instrucciones de, así como ¿cómo se dice? El índice. ¿Es solamente hacer el resumen nomás del capítulo o vamos a ver ejercicios igual con el auxiliar? Yo les claro que van a haber ejercicios. Yo les voy a corregir eso en este preciso. Terminando la clase hago ese ajuste. ¿Algún otro tema? Y les voy a dar un poco de tiempo más. ¿Algún otro tema? Bueno, jóvenes, la clase que viene el jueves, está confirmado que hemos vuelto a la normalidad hasta terminar el curso. La clase que viene vamos a dar cinemática del cuerpo rígido. Fíjense que ya durante la materia hemos dado todo el capítulo introductorio, cinemática de una partícula, dinámica de una partícula con sus aplicaciones más importantes, que son movimiento en un medio resistente y mecánica espacial. Luego se ha visto vibraciones mecánicas como una aplicación también de dinámica de una partícula, y ahora hemos concluido el capítulo dinámica de un sistema de partículas. Bien, la clase que viene, cinemática del cuerpo rígido, y entramos en la recta final de la materia. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, Dios mediante nos vemos el jueves. Se cuidan mucho, jóvenes, porque el COVID está en su máxima expresión. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, igual.